todos ellos son estudiantes de noveno semestre, están a punto de titularse, graduarse. En la materia de tecnología web tenemos un temita que está relacionado con los aspectos legales de la informática. Al principio de semestre yo me había comprometido en traer a una profesional que nos pudiese hablar más claramente sobre esta temática. Entonces hemos invitado a la doctora Carmen Lilia Justiniano. Ella es máster en esta área, así que gracias, doctora, por apoyarnos siempre. Cada semestre nos apoya de esta forma. ¿Pueden grabar para que lo tengamos? Don Marcos, muchas gracias. Perfecto. Bueno, como estaba explicando el ingeniero Evans, conmigo vamos a ver un poco lo de los aspectos de la informática, pero desde la óptica del derecho, o sea, desde la óptica de la ley. No se asusten que no les he intentado, digamos, sintetizar un poco todo el contenido de lo que tendría que decirles para que veamos los aspectos principales, ¿no? Es importante que sepamos nosotros de que existe un área del derecho que se ocupa precisamente de la regulación de manera general de la informática, y actualmente ya se ha ampliado más el contenido, es decir, ya estamos haciendo referencia a todo lo relacionado con las tecnologías de la información y de la comunicación. Nosotros, como sistema jurídico boliviano, que al final y al cabo es lo que nos interesa, ya contamos con algunas disposiciones relacionadas a esta temática, y es lo que vamos a ir viendo ahora. Me gustaría que ustedes, a la medida que yo voy haciendo la exposición, de surgir alguna duda, alguna interrogante, o quisiera que complemente algo, ustedes puedan ir tomando apuntes, y al final ya de la exposición abriremos una ronda de preguntas. Bueno, empezamos entonces. Decía de que de manera general conocemos a esta nueva área como el derecho informático. Ya existe una tendencia moderna, diríamos así, de la doctrina moderna, en denominarle ahora legislación en las ciencias de la computación, ¿ya? De todas maneras, en nuestro sistema jurídico se sigue manejando la terminología de derecho informático, y es de manera muy concreta las normas, las disposiciones legales de un sistema jurídico, en este caso de nuestro sistema jurídico boliviano, que se encuentran relacionadas o que regulan la informática. De eso estamos haciendo referencia cuando escuchamos la palabra derecho informático. Bueno, aquí tenemos alguna definición, ¿no? El derecho informático es la rama del derecho especializada en el uso correcto, ¿ya?, de la informática. Sucede que, y eso es una máxima, digamos, general, cuando se descubre algo, cuando se crea algo, la finalidad, en este caso, por ejemplo, de la ciencia de la informática en ese momento, fue una finalidad positiva, ¿no? Es decir, facilitar las tareas, ¿no?, los diferentes procesos de la vida de la persona. Pero sin embargo aparece un elemento subjetivo, es decir, el hombre mismo, que utiliza esas tecnologías que en su momento fueron creadas para algo bueno, para obtener un beneficio, las utiliza para fines indebidos. Es por eso que se hace necesario que existan unas leyes, unas reglas que digan: hasta aquí está bien hacer, esto ya no es correcto, o peor aún, esto no es correcto y constituye un delito, ¿no? Entonces, esa es la que tiene esta área. Entre algunos elementos que regulan, por ejemplo, el comercio electrónico, que ya se encuentra regulado en nuestro sistema jurídico, los delitos informáticos, que también se encuentran regulados, y lo vamos a ver ahora, el teletrabajo, también ya tenemos una disposición del teletrabajo que ahora me estoy dando cuenta que no traje la diapositiva, pero lo voy a hablar al final del tema. Del gobierno electrónico o e-government, que también vamos a hablar, la firma digital, tema de privacidad, protección de datos, seguridad informática, entre otros. ¿Ya? Vamos al siguiente. Bueno, lo primero que vamos a ver son los delitos informáticos. Actualmente
Actualmente ya ni siquiera ya se habla de los delitos informáticos, que es lo primero que apareció cuando hablábamos de las conductas ilegales que hacen uso de la informática, ya sea como medio o como fin. Ahora ya ha llegado la tecnología a desarrollarse de tal manera que ya hablamos de delitos cibernéticos, y es lo que vamos a ver ahora. De todas maneras, vamos a definir a los delitos informáticos como aquella conducta que tiene como finalidad o que se va a valer para conseguir dañar, ya sea un sistema informático o ya sea a través de un sistema cometer un delito común. Estos dos artículos que los he traído aquí, que están contemplados y regulados en el Código Penal boliviano, específicamente en el artículo 363 bis y 363 ter, hacen referencia a estos delitos. Así vemos, por ejemplo, y aquí me voy a permitir leer un poco porque es la tipificación que ha hecho el legislador boliviano para esta conducta. Dice: el que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipula un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evita un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de terceros, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. ¿Qué conducta describe este tipo penal? Lo primero que está diciendo es que la persona que se valga de la informática para cometer otro delito, ya entonces va a estar incurriendo en esta conducta. Pero podemos ver nosotros, y eso no se necesita, digamos, ser un experto o ser del área jurídica, podemos ver que la sanción, la pena que establece este artículo es de 1 a 5 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando dentro de nuestro sistema jurídico, cuando una persona es sentenciada por un delito a una condena que tiene como pena 5 años o menos de 5 años, no necesita prácticamente no ir a la cárcel, va a poder optar por una medida sustitutiva. Por lo tanto, estos delitos estarían dentro de la clasificación de lo que son los delitos leves. Y esto resulta una incoherencia, ¿no? Porque nosotros sabemos la cantidad de delitos que se pueden cometer con la manipulación informática. Un fraude, por ejemplo, o una estafa, ¿ya? Y si nosotros nos remitimos a lo que dice la norma, solamente 5 años, entonces prácticamente está como que de adorno el artículo, porque no es que se hayan cometido delitos informáticos en nuestro sistema, sí se han cometido, pero no se han podido sentenciar porque precisamente la sentencia es muy leve. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se buscan otros delitos que también, digamos, la conducta corresponda a esos otros delitos y se aplica la sanción de esos otros delitos. Y esto queda simplemente como un enunciado. Vamos con la siguiente, por favor. Este es el otro delito. Como les decía, son dos conductas que regula el Código Penal. Este es lo 363 ter, la alteración, acceso, uso indebido de datos informáticos. Voy a permitirme leer: el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año y multa hasta 200 días. Este es
a esta categoría se llaman delitos de conducta típica, porque la finalidad que tiene el delincuente informático es destruir una información, dañar un sistema. Esto sería, por dar un ejemplo bastante común, los conocidos como los virus informáticos. ¿Ya? Entonces vemos nosotros que la sanción que tiene esta ya es totalmente irrisoria, porque ni siquiera tiene sanción de privación de libertad, únicamente se limita a una multa. ¿Ya? Entonces vamos a concluir estos dos artículos diciendo, y aquí, bueno, esta es una opinión personal, de que si bien el legislador boliviano ha contemplado, ha regulado estos dos tipos penales, y dicho sea de paso, no les comenté, estos delitos se encuentran o fueron incluidos al Código Penal en una reforma que se hizo en el año 1997, ¿ya? Porque antes de eso no teníamos, obviamente, un delito que tenga esta clasificación o esta denominación. Entonces, es insuficiente, ¿ya? Es insuficiente, como les decía, en otros sistemas jurídicos, por ejemplo, el argentino, ya se está trabajando en un proyecto de ley que habla ya de los ciberdelitos. O sea, ya el término se ha ampliado más, no nos hemos quedado solamente en esto. Toda nuestra legislación está ya quedando retrasada o rezagada en cuanto a estos tipos penales. Entre los casos que se han investigado en materia de delitos informáticos en nuestros sistemas jurídicos, tenemos casos de clonaciones de tarjetas, porque resulta que uno de los blancos más apetecibles de los delitos de los delincuentes informáticos es pues precisamente la banca, ¿no? La banca son los que sufren mayores ataques. Entonces, clonaciones de tarjeta de crédito, suplantación de identidad para poder acceder a cuentas, manipulación de programas contables con la finalidad de causar, digamos, un desvío indebido de una cuenta de dinero a otra cuenta, extorsiones. No lo puse aquí porque eso no está categorizado como delito informático, pero sí se los comento que en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes existe un delito que se llama acoso, y ese tipifica la conducta de que la persona que por cualquier medio, incluyendo las redes sociales, acosara, digamos, intimidara, ¿no?, asustar a una persona menor de 18 años, está cometiendo ese delito de acoso. Y eso tiene una sanción de entre 4 a 8 años. Ya no estamos ante un delito, diríamos, tan leve como los dos que estábamos viendo anteriormente. Los delitos informáticos tienen una característica principal: salen del común de los delitos. Una persona, para poder cometer un delito común, como por ejemplo un robo, necesita tener algún tipo de capacidad para robar, digamos, cualquier cosa. No, no es cierto, solamente comete la conducta. Lo mismo, la persona que va a cometer un delito informático, ¿será que necesita estar capacitado o cualquier tipo de persona lo puede hacer? Por supuesto que no, ¿no? La persona que va a cometer un delito informático tiene que saber manejar un sistema, tiene que saber cómo cometerlo, por lo tanto, sale del común de los delincuentes. Lo mismo pasa con el investigador. En este caso, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, el policía investigador que vaya a investigar un delito, en este caso, tiene que ser también un profesional que entienda cómo se maneja el sistema. Y aquí entramos a esta organización dentro de lo que es la Policía Nacional. Se llama el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial Boliviana, ya que es el principal organismo encargado de investigar estos delitos informáticos. Son policías, pero que están capacitados, que son formados en sistemas para que puedan hacer esta investigación, porque lo que van a investigar son los sistemas. Otro de los elementos ya que es importante tener en cuenta, ¿por qué cuesta mucho la investigación de estos delitos?
Probablemente, y ustedes ahí que son más expertos en el tema, sabrán de que técnicamente, físicamente, es posible poder identificar de qué terminal, de qué máquina se cometió una conducta, ¿no es cierto? Técnicamente se puede, pero lo que hay que demostrar es realmente quién estaba en esa terminal al momento de cometer el delito. Porque es muy sencillo, por ejemplo, que yo deje mi computadora sin ningún tipo de protección, salga de una oficina, la dejo ahí y alguien venga y cometa el delito en mi computadora. Se va a saber que ha sido de esa computadora, pero hay que demostrar, o yo tendré que demostrar, o el investigador deberá demostrar de que era yo la que estaba operando la computadora y no una tercera persona. Entonces, ese elemento subjetivo es lo que causa dificultad. Como les decía, actualmente ya no hablamos solamente de los delitos informáticos, sino también ya de ciberdelitos. Han aparecido los típicos delitos que ya conocíamos y otros nuevos, ¿no? Ya hablamos ahora del ciberfraude, de los diferentes tipos de software maligno, del hacking, ¿no? El ciberacoso, de la piratería informática, robo de identidad, ataques de DDoS, que es denegación de servicio distribuido, y bueno, la pornografía infantil, que si bien en este caso estaría considerado como un delito informático cuando se transmite a través de las redes de telecomunicación, este es un delito que se considera delito de lesa humanidad, es decir, como el terrorismo, por ejemplo, ¿no? O sea que cuando se cometen estos delitos no solamente se está dañando a la víctima, sino a toda la humanidad, a todas las personas. Siguiente, por favor. Bien, dejamos un poco de lado el tema de los delitos y ahora vamos a hablar de una ley que es muy importante en nuestro sistema, que causó o que marcó un hito importantísimo en lo que es el derecho informático, la Ley de Telecomunicaciones 164/2011. Esta ley fue producto de, un poquito de antecedentes. Antes de esta ley, cuando todavía no se había reformado la Constitución Política del Estado, ustedes saben que desde el año 2009 tenemos un nuevo orden constitucional, entró en vigencia una Constitución Política del Estado nueva. Entonces, bajo ese criterio, esta ley, mejor dicho, en aquel momento, en el año 2007, se aprobó una ley que se llamaba la Ley de Firmas, Documentos y Comercio Electrónico. Esta ley fue aprobada, pero no llegó a tener vigencia porque el presidente no la promulgó, por lo tanto quedó solamente aprobada. Esa ley se había hecho un poco como una adaptación de una directiva de la Comunidad Europea en materia de firma electrónica, firma de documentos digitales, etc. Bueno, luego entra la nueva Constitución Política del Estado y dentro de uno de sus postulados o principios, que ustedes lo han de haber escuchado porque se lo escucha siempre, está el vivir bien, ¿no ven? Ese vivir bien implica o contempla también el tener servicios de telecomunicaciones. De hecho, la Constitución Política del Estado, así como contempla el derecho que tenemos los bolivianos y las bolivianas de tener acceso, por ejemplo, al recurso del hídrico, es decir, al agua, como tenemos derecho de tener acceso a la energía del gas domiciliario, tenemos derecho a tener acceso al servicio de telecomunicaciones. Entonces, en ese marco se aprueba esta ley, la Ley de Telecomunicaciones, que contempla y regula todo el proceso de distribución del servicio de telecomunicaciones a todo el Estado. Pero también, como novedad, introduce o le otorga valor jurídico, validez a unos elementos que ya existían en otros sistemas y que nosotros todavía no hay una ley que diga estos elementos o estas técnicas sirven. Estamos haciendo referencia a los documentos electrónicos y a la firma digital, ¿ya? Ese es uno de los grandes aportes que hace esta ley. Le otorga validez jurídica a lo que es la firma digital, comercio electrónico,
documento digital, contratos electrónicos. A partir de este momento, entonces, las personas pueden usar este tipo de elementos como prueba. Y lo voy a decir solamente en un ejemplo. El Código Procesal Civil, que se modificó después de esta ley del año 2014, ya incluye entre los medios legales de prueba a los documentos electrónicos generados por medios electrónicos como correo electrónico. También incluye como medio de prueba a la firma digital, siempre que se cumplan las condiciones que la ley lo establezca. Por lo tanto, en este momento, ninguna autoridad podría negar el valor de un documento digital. Si yo quiero plantear una demanda y mi única prueba se encuentra plasmada en un documento electrónico, un correo electrónico, un documento digital, ¿será válido? ¿El juez tendrá que aceptarlo? Pues sí, tiene que aceptarlo porque la ley se lo está diciendo. Primero se lo dice la ley 164 y luego el mismo Código de Procesal Civil. Entonces, él no puede negar la admisión de una prueba porque no venga en un formato de papel. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro porque hay mucha confusión inclusive en la misma comunidad jurídica en base a este tema. ¿Es admisible? Sí, es admisible. Obviamente no quiere decir que a la sola presentación de un documento digital el juez, digamos, por ejemplo, lo va a declarar como cierto. Tendrá que valorarlo, tendrá que llamar a un perito para verificar la validez, ¿no? Para la integridad de ese documento, si cumple con las normas, las medidas de seguridad, y si considera que es una prueba la tendrá que dar por válida, pero no la puede rechazar por la única razón que venga en un documento digital. Sí. Decíamos entonces que los documentos, los mensajes de datos, los mensajes electrónicos, no importa en el formato que estén o en el soporte que estén, son documentos válidos como por ejemplo un documento privado que tiene total validez y es admisible en cualquier tipo de proceso, ya sea administrativo o judicial. Siguiente. La firma digital es una técnica ¿ya? Que se utiliza para validar los documentos digitales, ¿ya? ¿Qué es lo que ha dicho la ley 164? La ley 164 contempla la presencia de esta firma digital, pero siempre y cuando se cumpla con las condiciones y los requisitos válidos. Y ahí la ley y su reglamento han sido más estrictos, indicando que únicamente va a ser válida la firma digital que es emitida por las entidades certificadoras acreditadas. Actualmente solamente tenemos 2 entidades acreditadas que emiten firma digital. Una, que es la entidad pública, que forma parte de la estructura del Estado, que es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana, y la otra es una empresa privada, que es una franquicia en realidad, Digicer, que funciona aquí en Santa Cruz. Esas son las 2 entidades legalmente constituidas que emiten firma digital. Por lo tanto, si alguno de nosotros queremos tener una firma digital para validar nuestros documentos digitales, tendríamos que acudir a una de esas. Y solamente una autoridad va a tener que aceptar la firma digital que hayan sido emitidas por esa. Las demás no tendrían ningún tipo de validez, así lo ha dicho la ley. Siguiente, por favor. Este decreto supremo es el decreto que reglamenta la ley de telecomunicaciones y que es el que explica todo el proceso de generación de la firma digital. En este caso solamente vamos a mirar aquí, este es el nivel de infraestructura que ha contemplado el decreto supremo. Identifica 4 niveles. El primero, la entidad certificadora raíz, que es la ATT, que es la que, digamos, da la cabeza de todo este proceso. Luego, las entidades certificadoras públicas y privadas, de las que hablaba hace un momento, la APSID y Digicer serían en teoría o en la práctica más bien.
Las agencias de registro que no están constituidas, bueno, sí hay que hacer una excepción. La única agencia de registro que está constituido es la Aduana Nacional, pero la Aduana Nacional se ha constituido como agencia de registro para emitir firmas digitales únicamente, por supuesto, a los funcionarios de la aduana. Es como una intermediadora entre la APSI y sus usuarios, ¿no? Y finalmente los signatarios, que son los que van a utilizar este servicio de firma digital. Bueno, aquí está ya desglosado lo que les decía. La ATT es el máximo nivel de la jerarquía y estructura nacional, ya autofirmó su certificado y autoriza a las entidades que quieran emitir firma digital. Bueno, aquí se mueve un poco la lámina, pero lo que estamos hablando es del comercio electrónico. El comercio electrónico no quiere decir que exista recién a partir de esta ley, sería absurdo hacer esa información. El comercio electrónico ya existía anteriormente, y como no había una regulación específica, tendríamos que clasificarlo en lo que eran los contratos entre ausentes, porque para que estemos ante un comercio electrónico, tiene que realizarse a través de las redes de telecomunicación. No tienen que estar las partes físicamente presentes para que se dé esta actividad comercial. ¿Cómo la define la ley 164 al comercio electrónico? Dice aquellos actos de comercio que se hagan de manera formal, es decir, como un contrato, y aquellas actividades de comercio que se hagan de manera informal. Por ejemplo, si nosotros vamos a una tienda, a un mercado, vamos a adquirir un producto, eso es una actividad de comercio, pero no necesitamos firmar un contrato pues, con el vendedor o la vendedora, ¿no ven? Porque no lo requiere. Pero ya para operaciones comerciales de mayor valor, que implican un intercambio monetario más grande, entonces ahí ya se requieren operaciones comerciales formales. Lo que ha dicho la ley es que los dos tipos de comercio, los dos tipos, formales e informales, siempre y cuando se realicen a través de las redes de telecomunicación, será considerado como un comercio electrónico. Siguiente. Pueden realizarse todos los actos jurídicos a través o con el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. No, la respuesta es no. La misma ley ha dicho o ha manifestado unas excepciones. No se puede realizar ningún tipo de documento, ningún tipo de acto jurídico que necesita ser hecho en documento público, es decir, a través de notaría pública. Eso tendrá que hacerse de manera tradicional. Esta es una situación que en un corto plazo va a modificarse, porque ya los notarios emiten firma digital para ciertos actos. Todavía, y la idea es que la siguiente fase puedan, digamos, hacerse documentos digitales notariales, por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble, que sí o sí se lo tiene que hacer ante notario de fe pública. Entonces se haría, las partes tienen que irse ante el notario va a elevar una escritura pública digital y automáticamente eso va a aparecer en las oficinas de derechos reales. Entonces el registrador de derechos reales le va a llegar a su terminal y ya podrá proseguir a hacer el registro, y con eso se ahorraría un montón de trámites que implican precisamente esta inscripción. Por ejemplo, cuando compramos una casa, ¿no? Ahí el que compra tiene que hacer todo el trámite para poder inscribirla a su nombre. Entonces, la idea es facilitar y simplificar. De momento, actualmente eso todavía no está funcionando, así que esa estaría dentro de las excepciones. La ley también ha sido tácita en establecer la prohibición de que ningún acto del derecho de familia se puede realizar a través del uso de la telecomunicación. ¿Cuáles son los actos de familia? Matrimonio, divorcio, separaciones de bienes, separación de cuerpo. Ninguno que está contemplado en el derecho de familia se puede realizar a través de estos mecanismos. Tampoco aquellos actos que están relacionados con la vida de las personas o que
para que tengan validez tienen que ser entregados físicamente, digamos, en presencia, como por ejemplo cuando se otorga un testamento, ¿no? Que es una declaración de voluntad. Esos están exceptuados. Si se lo hicieran por este mecanismo, por estos medios, no tendría tipo de valor. ¿Dónde queda concluido el contrato? ¿Por qué es importante definir estos tipos de contrato electrónico? ¿Dónde concluir? Si se hacen, las dos partes están en un país, como por ejemplo Bolivia, pues ahí no hay ningún problema, se lo va a tener concluido en Bolivia, aunque estén las partes en el mismo lugar físicamente. El problema resulta cuando dos partes se encuentran en diferentes países. Y ahí tendríamos que remitirnos a lo que indican las normas de derecho internacional privado. Y hace referencia a las dos principales modalidades de comercio electrónico. Aquella que se celebra entre una empresa y un consumidor y aquella que se celebra entre empresas. Si se trata de la modalidad que interviene por un lado una empresa y un consumidor, se lo tendrá como celebrado en el lugar donde el consumidor tenga su residencia habitual. Tratándose de la otra modalidad, se la tendrá por celebrado en donde el que actúa como proveedor o prestación de servicio o prestador de servicio tenga su residencia. Esto atendiendo siempre, como decía, a estas reglas de derecho internacional privado que rigen para todos los países. Ahora vamos a hablar de otro tema, de los datos personales. Ya también esto está hablando sobre todo, se habla mucho ahora con el uso de las redes de telecomunicación. Ya los datos personales nos referimos a cualquier tipo de información que identifica a una persona. No solamente comunes como por ejemplo nombre, apellido, teléfono, direcciones de correo electrónico, sino que va más allá, ¿no? La información, por ejemplo, la tendencia política de una persona, la tendencia religiosa, la imagen de una persona es considerada una información personal y por lo tanto debe ser protegida o tratada dentro de ese ámbito privado. Esto forma parte de lo que conocemos como los derechos fundamentales de las personas. Todas las personas tenemos derecho a tener una vida privada e íntima y decidir qué tipo de información sobre nuestra persona queremos que se mantenga en ese ámbito privado y qué tipo de información puede hacerse público cuando damos nuestro consentimiento. ¿Bien? Siguiente. Existen unas excepciones ya que están contempladas en materia de protección de datos. ¿Cuándo se puede vulnerar esa privacidad personal? Cuando está en peligro la seguridad pública y la defensa del Estado. En ese caso, digamos que una autoridad, en este caso un juez, puede autorizar que se investigue, por ejemplo, la información contenida en un teléfono celular de una persona, para investigar algún tipo de delito, siempre que hubiese estos motivos, ¿no? La seguridad pública o defensa del Estado. ¿Cómo podemos proteger? ¿Cuáles son los mecanismos legales cuando existe una vulneración de datos? Ahorita, por ejemplo, lo más común es de que circulen siempre fotos en las redes de las redes sociales, fotos de personas que muchas veces no dan su consentimiento para aparecer en determinados lugares, ¿no? Determinadas redes. Entonces ahí estamos ante una clara vulneración de esto que estamos hablando, de la intimidad. Como un derecho fundamental que reconoce la Constitución, la misma Constitución ha previsto un recurso, que es el recurso, en este caso, es una acción que es la acción de protección a la privacidad. Es decir, cualquier persona que se encuentre, que su información esté, por ejemplo, divulgándose o que se esté haciendo pública algo sobre su persona y que eso le cause un perjuicio o le afecte a su reputación, puede interponer esta acción ante cualquier tribunal del país. Esa es una acción constitucional que solamente persigue que el juez o tribunal que vaya a conocer la declare procedente. Cuando la procedente va de efectivamente esta persona está siendo vulnerada en su intimidad, en su privacidad, y por lo tanto se dispone la eliminación de esa publicación, la rectificación en caso de que fuese necesario.
Y la segunda acción ya es una acción penal, porque la persona que comete este tipo de conductas está cometiendo delito. Y ahí estamos ante estos tres tipos penales: difamación, calumnia e injuria, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí está, este es el artículo 130, la descripción de lo que es la acción de protección a la privacidad. Bueno, no lo vamos a leer, pero ya lo expliqué con mis palabras. Es un recurso, así como existe el recurso de acción de libertad, de acción de constitucionalidad, así existe también este recurso de acción a la privacidad. Bueno, esta es una sentencia que marcó un hito importante en el sistema jurídico boliviano, porque aquí lo que se sancionó es, ¿qué pasó? Se circuló en diferentes redes un video que involucraba unos aspectos privados de una determinada persona. Entonces, esta persona planteó en este caso fue ante el Tribunal Departamental de la Ciudad de La Paz, planteó una acción de protección a la privacidad que decía que, alegando de que se le estaba vulnerando ese derecho a la integridad, ¿qué hizo el Tribunal Departamental de La Paz? Le concedió la tutela, es decir, lo declaró procedente y dispuso que la ATT ordene que se retire, anule, elimine toda la publicación que involucraba o que contenía esos videos. Además que también si se encontraba, digamos, algún material físico que con esos videos fueran descomisados y destruidos. Eso se ordenó tanto a la alcaldía y a la gobernación de La Paz y a la alcaldía y a de la ciudad de La Paz y del Alto, ¿no? Entonces, marca un hito importante. ¿Por qué? Porque no es que no se habían presentado este tipo de recursos o de acciones, sí, pero por primera vez por un video que estaba en internet. Siempre eran por publicaciones en periódicos, en medios físicos, pero no primera vez que se dio una resolución de esta naturaleza por un video que se había publicado en internet. Bueno, este es un recurso extraordinario, como decía, y como es un daño inminente, el juez tiene máximo 48 horas para llamar a sentencia y en una sola audiencia tiene que conceder o negar la tutela. Siguiente. Estos son los tres delitos que les hablaba. Simplemente los voy a describir. El delito de difamación. ¿Qué es la difamación? Muchos se confunden difamación con calumnia. La difamación es cuando se hace público una situación que vaya a causar un daño a una persona. No importa que esa información sea real, ¿ya? Por ejemplo, y ahí les voy a poner este ejemplo que siempre explico a los estudiantes. Imaginémonos un grupo de estudiantes al cual los evalúo, les tomo un examen y todos se sacan malísima nota. ¿Ya? Entonces, si yo publico esa lista con nombre y apellido y las notas de los estudiantes, lo publico, lo pego, lo publico por cualquier mecanismo, ¿estoy cometiendo una difamación? Sí, estoy cometiendo una difamación. ¿Por qué? Por más que la información sea real, sea verdadera, porque no me la estoy inventando, no necesito yo hacer esa publicación porque seguramente les voy a afectar la dignidad, les voy a afectar la reputación de los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí hay una difamación. No es mentira, pero estoy dañando. En cambio, la calumnia sí hay una vulneración, hay un elemento de falsedad. La calumnia es acusar a otra persona falsamente de que ha cometido algo. Y la injuria, pues precisamente es dañar o lastimar, ofender a cualquier persona, y por lo general quien comete difamación comete injuria, quien comete calumnia también comete injuria. Este decreto supremo es uno de los decretos supremos de la ley 164. ¿Qué dice el decreto supremo? Simplemente se les voy a decir, habla sobre la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones. Está dirigido más que todo a las empresas proveedoras de los servicios de telecomunicaciones. En este caso estaría, digamos, Tigo, Entel, Viva, ¿no? ¿Qué dice? Que tienen que buscar los mecanismos legales para brindar protección y garantizar que las conversaciones y la información de sus clientes contenidas en sus teléfonos celulares no vaya a ser, digamos, interceptada, difundida. Brindar ese marco de confidencialidad a sus usuarios.
solamente puede dar información cuando exista una orden judicial, es decir, tiene que haber un juez que dé una orden que usted, empresa Tigo, puede dar detalles de llamadas o de dónde se realizaron las llamadas, cuando se necesite para la investigación, para el esclarecimiento de ciertos hechos. Pero la empresa sin esa autorización no le puede dar a nadie, únicamente al dueño del teléfono, al titular de la línea. A otra persona no le podría dar. Siguiente. En relación a la propiedad intelectual, vamos a hablar sobre los derechos de autor. El derecho de autor es precisamente es el derecho que le asiste a la persona cuando ha creado algo. ¿Por qué hablamos en este tema en esta tarde? Porque el derecho de autor es la forma que el sistema jurídico boliviano ha previsto para proteger la creación de un software. O sea, es decir, la persona que desarrolla un software puede proteger únicamente su creación con un derecho de autor. Así como cuando escribe un libro, por ejemplo, ¿no? En el momento que escribimos un libro, nosotros ya somos autor de ese libro que estamos escribiendo. En el momento que desarrollamos un software, ya somos autor de ese software. Siguiente. Bueno, esos son aquellos derechos que son conferidos a las personas sobre la creación de su mente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí al parecer no sé qué ha pasado, pero una lámina se me ha perdido, pero ahí entendía que este es el reglamento del soporte lógico. Tenemos una ley de derechos de autor donde dice el software puede ser protegido con derecho de autor bajo una reglamentación específica, y la reglamentación específica es el reglamento del soporte lógico y que tiene la finalidad de definir cómo se puede proteger este software a través del derecho de autor. Habla también sobre la transferencia del soporte informático que se realiza en el marco de una licencia de uso. Es decir, ya eso lo sabemos todos, ¿no? Pero está normado de que una persona, para poder utilizar legalmente el software que ha sido desarrollado por alguien, solamente lo tendría que hacer en el marco de un contrato de licencia de uso. Es un contrato de adhesión a través del cual el titular de los derechos de autor concede esta licencia de uso, por supuesto, a cambio de una cantidad de dinero, ¿no? Porque es un derecho económico, ¿no? Entonces es un bien que tenemos y que lo estamos cediendo a cambio de un precio. Permite este reglamento que una persona pueda trabajar, por ejemplo, sobre un software que ya ha sido creado por otra persona. No lo va a considerar plagio, siempre y cuando se demuestre de que ha habido un aporte de que se ha hecho y que ese aporte, esa adaptación, esa transformación da nacimiento a un nuevo programa, aunque hay sobre la creación de otra persona. Eso se llama obra derivada. Siguiente, por favor. Dentro de los derechos de autor, la ley permite que se dividan en dos los derechos de autor. Por ejemplo, una persona que crea, yo digamos, no creo un software, ¿ya? Pero no me interesa explotarlo económicamente. Yo soy la autora y no va a estar a mi nombre, como la parte moral se dice, pero se lo vendo a otra persona para que la otra persona lo explote económicamente, lo comercialice, lo distribuya. ¿Es posible? Si yo quiero, es posible. Yo sería la autora, digamos, intelectual o moral, pero otra persona tendrá los derechos patrimoniales para poder comercializar, explotar, etc. Cuando el autor de un software va a registrar, vamos a hablar ahorita del registro, va a registrar este software, puede registrar los datos que usó para la creación, pero no está obligado porque forma parte de lo que se conoce como el secreto autoral. Estamos hablando de las especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas fuente, el diseño del producto, diagramas de flujo, demás medios de creación. Siguiente, por favor.
¿Qué sucede, por ejemplo, con las obras de encargo? Si una empresa encarga la realización o la elaboración de un software a un profesional, ¿quién tiene el derecho de autor? ¿La empresa o el profesional que lo cree? El profesional, dice un compañero, dice la empresa. Ya, yo les digo, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley? Porque al final tendríamos que remitirnos a lo que diga la ley. La ley dice, si se hace una obra por encargo, si no se establece nada en contrario, tendrá la titularidad de los derechos de la empresa. Pero fíjense, dice aquí, el último cuadrito, salvo que exista un convenio o un contrato que indique lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden llegar las dos partes, tanto la empresa como el que está, el profesional que lo va a hacer, llegar a un acuerdo en el cual lo tenga más el profesional. Pero para eso se tiene que negociar y se lo tiene que dejar claramente establecido en el contrato, porque si el contrato no dice eso, entonces se presume que es la empresa la que tiene la titularidad. Y eso va tanto para la parte privada como para la parte pública, para las instituciones públicas. ¿Ya? Decíamos que el derecho de autor no necesita una solicitud. Yo no necesito ir a solicitar el derecho de autor de mi software a nadie, porque yo misma, desde el momento que lo creo, yo soy la autora. Pero sí es bueno registrarlo para tener un respaldo. Imaginemos que yo creo un software, no lo registro, mi amigo de aquí a un tiempo lo copia y va y lo registra a su nombre. ¿A quién le van a creer? Al que tenga el registro, bueno, porque tiene mejor derecho probatorio. Por eso es bueno hacer el registro. ¿Dónde se hace el registro? Ante el SENAPI, que es el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual en Bolivia. Siguiente. Porque da una mayor, básicamente porque garantiza de que en caso de que alguien plagie este software, vamos a tener nosotros cómo probar de que fuimos nosotros los creadores. Ya pasamos por favor, porque que quedó un poco chico, es el formulario que debe llenar la persona que quiera registrar. Aquí le han puesto como nombre el formulario del registro de programas de computación. Entonces hay que llenar todos los datos que se tiene ahí, el nombre del autor o de los autores, porque pueden ser varios autores, el nombre de quien va a tener la titularidad. En el caso, por ejemplo, anteriormente que fuera una empresa que encarga, y si va a tener la titularidad, habría que ponerlo también ahí. Si es la misma persona, el mismo autor, pues se copia el mismo nombre. Todos los datos relacionados a la creación de ese software tienen que ser llenados. Ya, esto se llena, se presenta con una carta de solicitud ante el SENAPI, se paga el valorado, que es 150 bolivianos, y con eso, ¿qué hace el SENAPI? Va a revisar todas las bases de datos a las cuales está afiliada, que no haya un programa con el mismo nombre, con las mismas características registrado a nombre de otra persona. Si hay esa verificación, entonces va a emitir una resolución en el cual dice: este programa creado en tal fecha que sirve para tal cosa es de autoría de fulano de tal. Ya con eso tendríamos nosotros nuestro derecho de autor registrado. Ya nadie lo puede copiar, o sea, lo pueden copiar por supuesto, pero quiere decir que ya tenemos cómo demostrar que es de nuestra autoría. Bueno, ustedes han de haber escuchado también que el Estado boliviano ya desde hace muchos años viene hablando de lo que es el software libre, de la implementación del software libre, ¿no? Y de los estándares abiertos. Seguimos, por favor. Bueno, esto ya ustedes saben, el software libre es el software que está licenciado por su autor bajo una licencia de código de fuente abierta. Para ello se creó el repositorio estatal del software libre, que es una aplicación, un sistema informático que está en internet, en el cual existe la obligación de que, por ejemplo, las instituciones públicas que creen un software bajo estas características tienen la obligación de alojarlo ahí, las instituciones públicas, cosa que cualquier persona que quiera entrar solamente se tiene que crear su ciudadanía digital, que es lo más sencillo, y puede descargarse todos estos software para su uso personal. Puede modificarlo, distribuirlo,
trabajan con ellos, etcétera, ¿no? Eso, y también cualquier persona privada, digamos, no necesariamente las instituciones públicas, sino cualquier persona privada puede también subir su software, pero siempre y cuando tenga las características de software libre. El 17 de julio en el año 2017 se promulgó un decreto supremo donde se dan unos plazos ya que se han ido ampliando para la implementación del software libre. Al final, en algún momento, en el año 2013, se dijo que a partir de ahí se iban a contar 7 años para que todo el sistema público migre al sistema del software libre. Luego, ya en el 2017 se amplió más el plazo y se han hecho unos cronogramas. Primero, está dividido por etapas. Cada institución debe realizar, digamos, un plan de implementación de cómo va a migrar al software libre. Y a partir de que se vayan aprobando cada etapa, se van contando los plazos, que van desde 6 meses, 3 años. Esto para el sector público. La idea es que de aquí a un mediano plazo todo el sector público trabaje con estos estándares, ¿no? Con sistemas de software libre y estándares ágiles. Eso para la parte pública. Por lo tanto, nosotros para concluir podríamos decir que ahorita nuestro sistema contempla las dos cosas. El software libre para el sistema público, que es la idea que de momento está todavía en fase de implementación, y el software privado para cualquier persona que de manera privada pues quiera desarrollar su software, registrarlo, comercializarlo. Bueno, y eso es parte de lo que es el gobierno electrónico, ¿no? Y para la implementación se ha trabajado en estos 3 ejes, que es lo que fundamenta, diríamos, todo este proceso del gobierno electrónico, que es la soberanía tecnológica, la descolonización del conocimiento, la gestión del cambio. Seguimos, por favor. Bueno, aquí solamente vamos a ver, solamente son la descripción de los programas que se tienen que hacer, digamos, cada institución para poder emigrar a estos sistemas. Seguimos, por favor. Siguiente, porque ya lo hablamos. Y este es el repositorio que les indicaba, ¿no? Este repositorio que contiene todas las aplicaciones libres usadas y desarrolladas, ya sea de manera directa o indirecta para el Estado. Siguiente. ¿Qué sucede si, digamos, pongámonos en el hipotético caso de que ya todo el sistema público terminó de migrar a la parte del software libre, ya todo funciona? Pero digamos que Impuestos Internos necesita tener un software en particular y que ese software solamente, o no por condiciones de seguridad, de lo que sea, no puede ser que no puede tener esa característica del software libre, sino que va a ser un software que lo ha desarrollado a medida. ¿Qué tendrá que hacer esa institución? Pues tiene que solicitar, no es que no vaya a poder, puede, pero tendrá que hacer un informe técnico, presentarlo a la ANSSI y que se lo aprueben para que pueda utilizar un software privado y no un software libre. Siguiente. Solamente vamos a hablar del tema de las patentes de manera rápida. Ustedes saben, está muy relacionado con el tema del derecho de autor. Hay mucha confusión a veces. ¿Se puede patentar un software? Yo les pregunto. No se puede patentar un software, porque ¿cuál es una de las características de la patente? La patente tiene que ser, ¿qué tiene que resolver la patente? Un problema técnico, ¿no? Entonces, se podría patentar un software si ese software está inserto en una máquina, digamos, en un dispositivo. Por ejemplo, una máquina que funcione con un software. El conjunto sí se puede patentar, pero el software por sí solo solamente con derecho de autor. Además que el obtener una patente es bastante complicado. Veíamos nosotros en el derecho de autor solamente vamos y llenamos ese formulario y lo registramos. Ni siquiera no hay ninguna verificación de si el software es bueno o es malo, no importa, porque podemos ser autor de un software malo, no importa, somos autores de software malo, pero aquí se tiene que demostrar la aplicación práctica, ya para la patente. Tiene que ser algo nuevo, tiene que tener actividad inventiva y
tiene que poderse desarrollar por cualquier tipo de aplicación industrial. Siguiente, por favor. Ya diríamos ahí sí se puede entonces patentar un software, pero siempre y cuando se encuentre anexado, adherido a un dispositivo. Vamos pasando, por favor. Por lo tanto, la invención aplicada por computadora implica el uso de una computadora, una red informática u otro aparato programable. Siguiente. Y con esto vamos a ir ya finalizando los contratos informáticos. Estos contratos informáticos son contratos que no son necesariamente contratos electrónicos, que pueden ser contratos electrónicos, pero que son contratos que tienen como finalidad la prestación de un bien o de un servicio informático. Son contratos que no generan relación laboral, o sea que no tienen ningún tipo de beneficios laborales, simplemente es un profesional que está vendiendo sus servicios a cambio de un dinero. No hablamos de salario, sino de un precio. Siguiente. Y el Código Civil Boliviano dice que se puede hacer la cantidad de contratos que las partes requieran, lo que quieren. Los más comunes pues son aquellos que tienen como finalidad el software, o aquellos que tienen como finalidad el hardware, y enumera todos estos de aquí, ¿no? De venta, de alquiler, de mantenimiento, de prestación de servicios, de ejecución de obra, licencia de uso, contrato de suministro, contrato de información. Esto todo relacionado con los bienes y con los servicios informáticos. Bien, jóvenes, he querido condensar el contenido más de lo que tenemos nosotros en nuestras disposiciones en materia de informática que están vigentes en nuestro sistema jurídico. Manera de conclusión, tuviera yo que decir de que Bolivia ha sido uno de los países dentro de la región, porque ya ni nos comparemos con Europa, comparémonos con países de la región en materia de derecho informático, uno de los últimos en subirnos al tren, ¿no? Estamos hablando de que las primeras leyes en otros países están de la década de los 90, nosotros en el año 2011 recién, pero no importa, digamos, vamos yendo medio lento, vamos yendo falta. Hemos visto, por ejemplo, una de lo que urge, creo yo, es el tema de seguridad. Se habla mucho de la seguridad ciudadana, pero poco de la seguridad ciudadana ahora en la era digital. También el tema de los delitos informáticos ha quedado muy, muy obsoleto y se necesita hacer una reforma sustancial que se contemplen estos elementos que están un poco, digamos, en la nebulosa todavía. Eso sería todo, ingeniero Evans. Bueno, ¿tienen alguna consulta para la doctora Carmelillo? Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Podría llegar a demandar si utilizáramos software libre? No, para nada, porque esa es una de las características que tiene el software libre, que permite esas libertades, ¿no? Que puedan usarse, distribuirse, inclusive puede trabajarlo y comercializarlo, ¿no? Está licenciado, ya viene con las libertades puestas, no podría. Y tenía otra duda más respecto a eso. Perdón, aclarándole su pregunta, usted puede trabajar con un software libre, le aporta un trabajo, una novedad, una transformación, una adaptación, y ya eso se convierte en un software privado, entonces ya tiene toda la protección. Sería un software derivado. No importa que fuese trabajado sobre software libre, pero es una adaptación y totalmente protegida con el derecho de autor. Respecto a la protección de datos privados, por ejemplo, suele pasar que una clínica tiene sus datos de todos sus usuarios de la clínica, y a veces suele pasar que, por ejemplo, un empleado se sale de la clínica para su clínica privada y suele pasar que roba los datos y comienza a mandar a los números telefónicos información de su nueva apertura de clínica. ¿Eso cuenta como un delito? En realidad no está tipificado como delito, pero sí es una contravención, ¿no? O sea, dentro existen lo que son las contravenciones que tienen sanciones administrativas, que no tienen sanción de cárcel, para hacerlo más fácil. Las contravenciones pueden tener multa, son prácticas, digamos, leves, pero son
contrarias a la ley. De hecho, claro que por la falta de tiempo, digamos, para poder, no hablé de eso, pero el Decreto Supremo 1391, el que les decía yo del secreto y la inviolabilidad de la comunicación, hace referencia específica a ese tema. No se puede comercializar cliente, lista de usuarios, a no ser que cuando usted dio su dato le digan, quiere que nosotros comercialicemos, y si da seguimiento, en ese caso estaría bien, porque esa es una práctica no solamente en la clínica, sino en los bancos es sumamente habitual, ¿no? Y se comercializan inclusive las listas de usuarios y de clientes, pero es tan contrario a la norma. Claro, porque tengo entendido que hace poco, supuestamente Facebook perdió una demanda de eso, de varios usuarios que habían compartido información, digamos, en cierto año. Ahí supuestamente Facebook había perdido y había una compensación para todos los usuarios, ¿no? Sí, de todas maneras debemos tener en cuenta de que Facebook se maneja con normas que no son las normas bolivianas, y cada sistema tiene sus propias particularidades. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Con respecto a propiedad intelectual, me planteo un caso, digamos, que hay en una pasantía, si no se hizo pero no necesariamente un contrato, pero si se hace un trabajo, se está obligado a dejar el código de la empresa porque maneja la imagen de la empresa, la empresa, y la propiedad llegaría a ser ante la empresa cuando no ha habido un tipo de contrato ni nada, pero lo hizo necesario. Claro, eso lo que pasa es que el contrato de pasantía, de acuerdo a lo que dice la norma laboral, es un contrato de aprendizaje, así lo clasifica. Y en realidad no tendría el que está haciendo pasantía tener esa función, digamos, porque la clase de la pasantía tiene una especificación de que la persona aprenda, pero no le puede dar esa responsabilidad. Ya, digamos que se la dieron, entonces ya eso no se considera un contrato de pasantía o de aprendizaje, sería un contrato normal, digamos. Por lo tanto, nos tenemos que remitir a lo que dice el reglamento de soporte lógico. En ese caso, si no se acordó nada, si no llegaron a establecer nada, se presume que la titularidad la tiene nomás la empresa. Porque para que haya sido lo contrario, se tenía que haberlo establecido expresamente. Una consulta, en el caso de contratos digitales y contratos informáticos, pongamos el caso que alguno de nosotros consigue trabajo en una empresa extranjera y nos pagan solamente por depósito de nuestras cuentas. Y en el futuro, como es tu fuente principal, quieres comprar una casa, terreno, auto, en algún momento hay que declarar un impuesto o decir yo trabajo en tal empresa y de ahí saco el dinero. A ver, ese es otro de los vacíos que tiene el sistema impositivo, el tema de los pagos online. No está todavía regulado, ¿no? En teoría todavía no está grabado, digamos, ¿no? Entonces no hay la forma de que impuestos pueda decir esta persona ha cometido evasión fiscal o no ha pagado durante tal gestión, porque todavía no se ha establecido cuál es la forma de la imposición impositiva, digamos, vale la redundancia, de los pagos que se hacen de manera así virtual, que no tiene domicilio aceptado en Bolivia esa empresa, ¿no ves? Entonces sí se puede agravar, por ejemplo, con eso sería como un ingreso. ¿Qué tendría que pagar ahí? Que eso sí, no necesariamente se tiene que pagar, digamos, un servicio que está siendo pagado al extranjero, sino por cualquier concepto de ingreso que le caiga a una persona, es el RCIVA, que es el que grava el ingreso de las personas, y es el 13%. Digamos, si nos vamos a la letra muerta de la ley, ¿no? Porque, a ver, si una persona tiene una casa en alquiler y le recibe tiene que pagar. Que no se pague es otra cosa, porque muy poca gente lo paga, ¿no? Pero sí tendrían que pagar, porque es un ingreso. La ley es clara, dice, se IVA grava todo ingreso que tenga una persona por cualquier concepto. Entonces va a haber ese ingreso que se tiene en el caso de usted. Muchas empresas, también tiendas comerciales, en algún momento pienso que se van a ver afectadas
cuando se paga, por ejemplo, con QR, los QR no es que van para todos lados. Entonces, en algún momento tal vez vaya a haber una fiscalización, porque esos ingresos no están grabados, quiere decir, no están siendo controlados para pago de impuestos. Pero si se llega a ver esa verificación de que tal tienda, tal empresa ha recibido en un año el concepto de tal cantidad por pagos de QR, tendría ya que aplicarse el 13% de esos ingresos. Sí, pero en el caso que tengo entendido que si uno quiere adquirir un auto, casa, requiere de dónde sacaste el dinero. En los contratos, estos digitales valdrían para hacer un Para el descargo sí, no tendría problema. En el caso del teletrabajo, cuando uno no recibe dinero acordado, ¿a qué lugar puede un boliviano acudir? Hablando de una empresa exterior. Es un poco complicado si la empresa está en el exterior, ¿no? Porque usted, como trabajador boliviano, y les dije que iba a hablar un poco del teletrabajo, es cierto que al final se me fue. Solamente voy a mencionar, y de ahí le contesto la pregunta, que el teletrabajo ya es una modalidad que está legalmente contemplada en Bolivia a partir del año 2021, y que se dice básicamente que la modalidad del teletrabajo tiene totalmente los mismos derechos que el trabajo que se realiza en manera, diríamos, presencial. No puede alterar ninguna de las condiciones laborales. Ahora, la respuesta de usted, ¿cuál es su mecanismo de protección? Es lastimosamente el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Trabajo, o en todo caso, ya yendo más allá, un juez laboral. En el caso de usted, si nos vamos a la otra puerta, tendría que acudir a un juez laboral para que este juez trabaje y pida un exhorto suplicatorio, que así se llama, al juez laboral del país donde está la empresa, donde está incumpliendo. Ya comprenderá cuánto tiempo puede demorar esto, ¿no? Pero esa es la parte, ese sería el proceso legal, lastimosamente. De lo contrario, tendría que acudirse al país donde está la empresa y hacerlo de manera directa. Se puede hacer desde acá, pero por medio de un juez. Lastimosamente funciona así. Si estoy desarrollando software, ¿no? En mi caso hago uso de otro servicio, para poder, digamos, verificar los derechos de autor, tendría que demostrar que el otro servicio no rompe la seguridad, o sea, la seguridad de la información que estoy dando. ¿Para registrarlo? No, el registro es mucho más simple. No tiene que demostrar eso. Lo único que tiene que demostrar es que ese otro con el que ha trabajado no esté registrado al nombre de otra persona. Ese es el único filtro que hace. Ya entrar a ese análisis más profundo no lo hace. Bien, si no hay más dudas. Creo que estamos muy cerca. ¿No será eso? Si no hay más preguntas, agradecerle, doctora, por el tiempo. Yo creo que ya en el desempeño laboral seguramente vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Siempre los problemas legales siempre hay, ojalá no pasen, pero tenemos al menos un profesional que nos puede apoyar si lo tuviéramos. Gracias. Ya saben, ¿no? Por cualquier duda, cualquier consulta, siempre estoy aquí los miércoles y los viernes. ¿Ya? Hasta luego.